glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están ubicadas en el polo superior del riñón y como toda, como, mejor dicho, como la mayoría de glándulas endocrinas, son realizadas por la función de una glándula madre que es la glándula hipófisis, también conocida como pituitaria. Entonces, esta pituitaria o hipófisis se va a encargar de estimular la función de las glándulas suprarrenales mediante la secreción de corticotropina, la hormona o ACTH, que como su nombre lo dice, anocorticotropina está dirigida a la corteza adrenal. Entonces, una vez que son estimuladas las glándulas suprarrenales, se va a secretar el cortisol. Y el cortisol va a ser cesado por el tálamo por la hipófisis. De esta manera va a regular la secreción de cortisol, va a regular el funcionamiento de las suprarrenales. Si el cortisol estuviera elevado, provoca un efecto inhibitorio, se llama una alimentación negativa respecto a su secreción en la tálamo y en el hipófisis. Si estuviera disminuido el cortisol, provocaría un efecto completamente extraño. Las glándulas suprarrenales van a tener un origen térmico en cuanto a la corteza, pero también las renales tienen una médula. La médula es de origen tónico. Esta médula se encarga de secretar colaminas como adrenalina y noradrenalina. Sin embargo, para el punto del hiperfunción suprarrenal nos vamos a centrar en el funcionamiento de la corteza. Doctor, disculpe, Esta corteza no lo escuchamos bien, se está entrecortando mucho, no le estamos entendiendo. Sí, bastante se está entrecortando. Y algunos no podemos ver la presentación, mientras que otros sí. ¿Cómo haríamos? ¿Quién comparte las diapositivas y yo les iría explicando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy hablando, pero las diapositivas las veo yo en mi computadora. ¿Cómo desarrollaríamos la presentación? ¿Alguien que esté en la computadora que puede compartir la diapo, por favor? Doctor, si me permite un Gonzalo momentito Paco. que... ¿Sí? Ya está bien. Doctor, sí, un momentito porque estoy escuchando la clase desde el celular, pero se está prendiendo en la computadora. Si me espera un momentito, puedo descargar el PPT y presentarlo para que usted pueda dictar.
Ya. Ya. Sí, yo puedo guiarme acá de mi PPT, pero lo conveniente es que ustedes puedan verlo, ¿no? Si ustedes pudieras compartir y ya yo les digo, yo explicando, voy avanzando las diapositivas, que es la hipófisis, y por el hipotálamo, ¿no? Entonces los niveles de cortisol son censados por por el hipotálamo y hipófisis para regular la liberación de corticotropina, que es la hormona ACTH, y también llamada adrenocorticotropa, porque va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Entonces, un exceso de cortisol inhibe la secreción de corticotropina, lo cual se llama un feedback negativo, y la deficiencia del cortisol más bien estimula la secreción de corticotropina, eso se llama feedback positivo, como ya han podido ver en algunos ejemplos que le ha dado la doctora Chávez al momento de hablar respecto a la función de la hipófisis. La siguiente, por favor, Sebastián. La suprarrenal va a derivar de una capa, de la capa del mesodermo, sobre todo la parte de la corteza, y del ectodermo, la capa de la médula. La médula se encarga de secretar catecolaminas, pero por el efecto de nuestra clase de hoy día, la corteza va a ser la encargada, va a ser el protagonista de hoy día de hoy. La corteza se subdivide en tres capas. Es la capa glomerulosa, la más externa. Esta capa glomerulosa se encarga de secretar aldosterona. Veo que están abandonando la reunión algunos alumnos. No sé si es porque está mal el audio y ya se cansaron de esperar. La capa reticular, que es la capa del medio, se encarga de sintetizar los glucocorticoides. La capa más interna de la corteza es la capa fascicular es la capa del medio de la corteza, que se encarga de secretar los corticoides. Y la capa más interna es la capa reticular, que es la que se encarga de secretar andrógenos. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué otra cosita más debemos recordar? La siguiente, por favor, es un repaso de fisiología. Vemos que el cortisol es una hormona esteroidea y como tal no es hidrosoluble. Necesita viajar por el torrente sanguíneo unida a unas proteínas transportadoras, ¿no? La más específica para transportar el cortisol es la globulina ligadora de cortisol, llamada transcortina. Pero también una proporción importante de cortisol va a viajar unido a albúmina. En porcentaje, la cantidad de cortisol libre es solamente del 5%. Y esa fracción libre es la que va a llegar al hígado y va a ser metabolizada por esta enzima llamada 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, y con ello va a ser transformado en cortisona, ¿no? Entonces, una manera indirecta de evaluar la producción de cortisol es midiendo sus metabolitos, ¿no? Después de haber sido degradados por la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa. La siguiente, Sebastián. ¿Y por qué son importantes los glucocorticoides? Pues porque van a tener una función regular del metabolismo de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y ácidos nucleicos. Y van a generar un incremento en los niveles de glucosa, que se llama glucocorticoides. Ya abandonó Isabela Trejo también la reunión. No, Entonces, Doc, acabo de entrar por compu. Mi celular ya. no se escuchaba bien, La verdad es entonces que me ingresa por compu. sale el número. Sí, perdón, Doc, es que salí del Ok. celular pero entraba por compu. Ya, no hay problema. Entonces, como acá sale un aviso, entonces lo voy leyendo. Ok, Isabela. Entonces, estos glucocorticoides también van a generar incremento de la glucogenólisis y gluconeogénesis hepática. El efecto del glucocorticoides va orientado a elevar la glucosa. Y también va a estimular la lipólisis. La siguiente, Sebastián. Pues bien,
la siguiente. Cuando hay una deficiencia, una caída, ¿no?, en los niveles de la producción de glucocorticoides, se va a denominar insuficiencia suprarrenal, ¿no? Cuando la suprarrenal produce menos cantidad de glucocorticoides, mineralocorticoides, se llama insuficiencia suprarrenal. Ya por definición, insuficiencia suprarrenal indica que hay menores niveles de estas hormonas. Y se va a poder diferenciar en una insuficiencia suprarrenal primaria cuando la glándula que está afectada y es la causante de la menor producción es la misma suprarrenal, ¿no? Cuando la suprarrenal está deficiente o enferma y por culpa de ella los niveles de cortisol no se elevan, entonces eso se llama insuficiencia suprarrenal primaria. Característicamente la van a encontrar en los libros como enfermedad de Addison, ¿no?, que así fue catalogada hace mucho tiempo. En cambio, cuando las suprarrenales no producen una suficiente cantidad de cortisol, pero no porque ellas estén enfermas, sino porque la hipófisis no las estimula adecuadamente, es decir, hay una alteración en la hipófisis, porque secreta menos cantidad de ACTH, entonces esta insuficiencia suprarrenal se va a denominar insuficiencia suprarrenal secundaria. Es importante poder diferenciarlos para saber cuáles son las causas posibles y poder llegar al diagnóstico diferencial. Vamos a hablar un poco sobre la insuficiencia suprarrenal primaria, también llamada enfermedad de Addison, la siguiente, Sebastián, porque Addison fue un cirujano que al finales del siglo XIX describió pacientes con estas patologías. Entonces, pueden ver que insuficiencia suprarrenal primaria, de todas maneras partimos del hecho de que la suprarrenal no está produciendo una cantidad adecuada de cortisol. Y entonces este nivel de cortisol bajo, va a generar que la hipófisis y el hipotálamo secreten mayor cantidad de CRH por parte del hipotálamo, que es una liberadora de corticotropina, y en consecuencia a ello, la hipófisis va a secretar mayor cantidad de ACTH para forzar a esta suprarrenal a trabajar. Pero como la suprarrenal no responde, los niveles de ACTH van a estar altos. Entonces, característicamente en una insuficiencia suprarrenal primaria, el nivel del cortisol va a estar disminuido y la ACTH va a estar incrementada. Si uno pudiera medir CRH, la va a encontrar incrementada también. Muy difícil poder medirla, no se mide fácilmente en los laboratorios y el costo es elevado. ¿No? Entonces, por definición, cortisol bajo, ACTH se va a elevar. La siguiente. Van a existir diferentes causas de insuficiencia suprarrenal primaria. Recuerden que en insuficiencia suprarrenal primaria se encuentra afectada la misma glándula suprarrenal. Las causas más comunes, de lejos, casi el 90% de las causas se encuentran en las dos primeras, ¿no? Causa autoinmune y tuberculosis. Pero van a encontrarse otras causas que son menos frecuentes, que van a producir daño, destrucción de la suprarrenal. Vamos a tener hemorragias o infartos de las suprarrenales, como pueden ver en el cuadro, infecciones como VIH, hongos, citomegalovirus. El VIH viene a ser la causa infecciosa más frecuente que compromete a las suprarrenales. Y las suprarrenales también vienen a ser las glándulas endocrinas más frecuentemente comprometidas en los pacientes con VIH. ¿No? Es que siempre hay que tomar en cuenta, a partir de los años 1990, por ahí se comenzó a investigar bastante al compromiso del VIH en respecto a las suprarrenales. Y sí, tal vez me expliqué mal, o sea, no es la causa, el VIH no es la causa más frecuente que afecta a las suprarrenales, sino al revés. Las suprarrenales son las glándulas endocrinas más frecuentemente comprometidas en el caso de los pacientes con VIH.
Ok, y van a existir otras causas que van a invadir y van a provocar destrucción de la suprarrenal, por ejemplo, amiloidosis, hemocromatosis, algunos tumores que van a dar metástasis a los suprarrenales, el efecto de la radioterapia, ¿no? O alguna intervención quirúrgica que lleva a la extracción de los suprarrenales, también van a provocar daño y menor secreción de cortisol por parte de sus suprarrenales. Se puede bloquear la síntesis de cortisol con el uso de algunos medicamentos como el ketoconazol, por ejemplo, o la metilapona, el mitotane, van a provocar menor secreción de cortisol y entonces eso se llama insuficiencia suprarrenal. Y como la suprarrenal es la que no la produce, entonces es primaria. Y algunas causas mucho más raras como alteraciones congénitas enzimáticas, ¿no? De deficiencia familiares, de glucocorticoides, resistencia a los corticoides. Pero de lejos las dos primeras son las principales. Por eso es que vamos a ahondar un poco más en ellas. La siguiente, Sebastián. Bien, a nivel mundial se considera que la insuficiencia adrenal primaria autoinmune es la más frecuente. ¿Por qué? Porque se ha podido dosar anticuerpos contra las suprarrenales y les han encontrado que son de acuerdo que están presentes. Es la causa más frecuente, como les digo, cerca de 40 a 60 millones de personas en Europa, y la mayoría de veces se presentan en mujeres, en una proporción de 2.5 o 3 a 1 respecto a los varones. Y es más frecuente encontrarlas en la tercera, cuarta década de vida, es decir, entre los 20 años y los 40 años, ¿no? 20 y tantos, 30 y tantos, hasta los 40, son la mayor cantidad de los pacientes que presentan eso. Característicamente, lo que ocurre en estas glándulas suprarrenales, cuando son objeto de una enfermedad autoinmune, es que hay una infiltración linfocitaria en la corteza. Se va dañando y va provocando que cada vez funcione menos, y entonces las células se van atrofiando. Se atrofian, se puede encontrar que la cápsula está un poco gruesa, pero en sí la corteza está atrofiada. Y si uno hace biopsias, van a encontrar cambios degenerativos y poco a poco se va fibrosando. Algo que tienen que saber comprender en este caso de la insuficiencia renal autoinmune es que la médula suprarrenal está conservada. La médula no es corteza, obviamente, ¿no? Entonces, la médula está preservada y la reacción autoinmune no la compromete, solamente se compromete la corteza. Y como es una enfermedad autoinmune, muchas veces puede estar acompañada de otras enfermedades más, ¿no? Autoinmunes, por ejemplo, insuficiencia ovárica, puede haber lo que se llama el síndrome poligranular autoinmune, que es la, ¿no? Como ven ahí las siglas, SPGA. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor? Como puede acompañarse con otras enfermedades autoinmunes, más o menos la mitad de los pacientes pueden tener vitiligo, por ejemplo, o alopecia, o anemia perniciosa, ¿no? Son otras enfermedades autoinmunes. ¿Y cuál es el antígeno principal que desencadena esta reacción autoinmune? Es la 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa es una enzima que interviene en la síntesis del cortisol, también de los mineralocorticoides dentro de la corteza suprarrenal. Entonces, este antígeno principal es la 21-hidroxilasa. Así como en la tiroides el antígeno principal es la TPO, la tiroperoxidasa. En el caso de la suprarrenal, el antígeno principal es la 21-hidroxilasa. La siguiente, Sebastián. En cambio, la tuberculosis suprarrenal es una enfermedad frecuentemente descrita en los países del hemisferio sur, en los países del tercer mundo. Y lamentablemente no se han podido recaudar
recolectar la cantidad de datos suficiente para ver qué tan frecuente es la insuficiencia renal autoinmune en los países en desarrollo. Pero por eso es que se encuentra todavía que la más frecuentemente reportada en los países del hemisferio sur es la tuberculosis adrenal. Y la tuberculosis adrenal, ¿cómo llega a la pues parte de un foco pulmonar que después, por vía hematógena, va a llegar a las suprarrenales y las va a ir destruyendo de a pocos. Igual que en el pulmón, la tuberculosis va a provocar necrosis gaseosa en las suprarrenales. Y por efecto de masa y como va avanzando progresivamente, no va a respetar solamente, no va a atacar, perdón, solamente a la corteza, ni va a respetar la médula, como en el caso de los autoinmunes, ¿no? En el caso de las tuberculosis suprarrenales, se destruye tanto la corteza como la médula suprarrenal, ¿no? Hay infección tanto de corteza como de médula. Entonces yo les cuento, antiguamente, una manera de poder diferenciar entre una tuberculosis suprarrenal y una insuficiencia renal autoinmune era ver si es que el paciente tenía algún tipo de hipotensión postural, una disautonomía que haga pensar que la médula está comprometida, ¿no? A veces el paciente tenía taquicardia al reposo o tenía hipotensión al momento de incorporarse. Eso podría estar indicando daño de la médula suprarrenal. La tuberculosis no respeta solamente la médula, ataca tanto corteza como médula. Entonces, con el tiempo, esta tuberculosis adrenal puede calcificarse. Se puede encontrar en 50% de los casos calcificaciones en las suprarrenales cuando uno les hace una placa de abdomen. Y también la edad en la que aproximadamente se diagnostica va entre la tercera década, de los inicio de los 20 años hasta los finales de los 50, los 40, perdón, los años 50. Son las edades con mayor frecuencia de diagnóstico, pero no exime de riesgo a las personas que son mayores, ¿no? Recuerden que la quinta década termina en los 50 años, la tercera década empieza a los 20, ¿no? Ahí Doctor, pueden ver unos cortes. Sí, doctor, una sí, consulta. No comprendí muy bien la diferencia entre una tuberculosis adrenal con una autoinmune. Mencionaba usted de que en la tuberculosis adrenal se destruye tanto la corteza como la médula, ¿verdad? Mientras que en la autoinmune solamente va a afectar la parte de la corteza. Pero ¿por qué el paciente presentaría hipotensión postural o disautonomías? Ah, Porque perfecto. yo me imagino que la corteza y médula se refieren al propio riñón, ¿no? No a la médula espinal en sí, pero no comprendí muy bien eso. No, a la médula espinal no. Me refiero a que, como puse en la tercera diapositiva, Uh-huh. la suprarrenal tiene corteza y tiene médula, Uh-huh. ¿cierto? La corteza suprarrenal es la que tiene 3 capas. En la segunda capa se forman los corticoides, ¿no es cierto? Que es la capa de la fasciculada. Pero la médula, que es la parte más interna, no es corteza, es la médula suprarrenal. Esa médula se encarga de producir catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son justamente catecolaminas que tienen que ver con la respuesta autoinmune, las taquicardias, el control de la presión arterial. En la corteza existe la 21-hidroxilasa, que es el antígeno que va a generar la respuesta autoinmune. En la médula no hay 21-hidroxilasa. Entonces, la insuficiencia suprarrenal autoinmune solamente comprometida la corteza, que ahí está el antígeno, que es la 21-hidroxilasa. En cambio, la tuberculosis suprarrenal, la tuberculosis va destruyendo, como que va carcomiendo todo, ¿no? Entonces va a llegar a la corteza, va a provocar daño ahí, pero de ahí va a seguir avanzando y va a presionar. Y eso es lo que, cuando se daña la médula,
ya se compromete la secreción de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y puede haber cambios en la presión arterial. En cambio, ¿no? En cambio, la postura, la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio, etcétera, porque justamente la médula es la que produce la catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Ah, comprendí. Ojalá que Gracias, haya doctor. quedado un poco más. Ujú. Sí, Doctor. gracias, muy amable. Okay. Doctor. Como mencionaba, ahí hay un corte del calcio, la necrosis gaseosa que se ve en la suprarrenal por la tuberculosis. La siguiente, Sebastián. Sí, hay una pregunta. Sí, doc, Hola. solamente quería, creo que no entendí muy bien. No sé si me escucha. Sí, le ¿Escucha, escucho. doc? Ah, ya, Sí. quería solamente ver si comprendí algo, tal vez lo estoy entendiendo mal, pero usted ha dicho que en el caso de la tuberculosis avanza hasta médula, pero en el caso de la autoinmune no avanza hasta médula o también puede comprometer médula. No, la autoinmune no compromete médula. No compromete. Ah, ya, ok, La ahora sí. autoinmune Gracias, doctor. solamente ataca la corteza. Ok, chévere, Ojo, gracias, estamos doctor. hablando de la médula suprarrenal, ¿eh? No estamos Sí, hablando de sí, la médula sí. espinal, hablamos de la médula Sí, doc. suprarrenal. Sí, doc. Okay. Una causa que es de instalación rápida, porque la autoinmune y la tuberculosa es crónica. Una cosa que es rápida, que es aguda, es la hemorragias suprarrenales. Estas hemorragias pueden ser consecuencia de una sepsis, ¿no? Una septicemia, meningocemia. En niños puede haber sepsis por pseudomonas. En adultos puede provocarse por un tratamiento anticoagulante mal llevado, o también cuando hay un síndrome de coagulación intravascular diseminada por alguna sepsis, cuando hay complicaciones en las cirugías, por ejemplo, van a provocarse hemorragias en estas suprarrenales y van a provocar una insuficiencia aguda. Entonces, en esos casos se puede ver también que hay el crecimiento de las glandulas suprarrenales porque por dentro ha habido sangrado, como un hematoma, y eso hace que aumente su tamaño cuando se ven en las tomografías. Y en algunos casos podrían sobrevivir algunas células, ¿no? Pero la mayoría de veces es algo rápido, es abrupto el cuadro clínico. Cuando ya pasa la hemorragia con el tiempo, eso se puede ir calcificando y se pueden ver piedritas en la zona de las suprarrenales cuando uno les hace una tomografía o una radiografía de abdomen. Pero es necesario recordar que esta hemorragia es una causa de insuficiencia aguda, no es crónico como los anteriores que hemos mencionado. En la siguiente diapositiva se va a ver ¿no? Cómo se ven los glóbulos rojos invadiendo las suprarrenales, el corte histológico, cuando hay una hemorragia en la corteza suprarrenal. Aquí. El siguiente, Sebastián. Pues bien, inicialmente no va a haber síntomas cuando un paciente presenta insuficiencia suprarrenal, porque cuando es crónico, obviamente, es más lento, poco a poco se va disminuyendo la producción, le cuesta más trabajo producir la cantidad normal de cortisol. Para que hayan síntomas ya espontáneamente, tendría que haber un daño en el 90% por lo menos del total de las dos glándulas. Con menor compromiso de las glándulas todavía puede pasar desapercibido. Cuando ya hay síntomas severos, por ejemplo, hipotensión, deshidratación marcada, eso se llama ya una crisis suprarrenal. Y en la cuarta parte de los pacientes, es decir, el 25% de esos pacientes que tienen un suprarrenal, pueden hacer el diagnóstico cuando están en crisis. Lamentablemente no es el mejor momento para hacer el diagnóstico, pero más o menos el 25% son diagnosticados en plena crisis. Entonces, cuando las suprarrenales se van destruyendo poco a poco, lo primero que se afecta es la reserva suprarrenal, es decir, las suprarrenales pueden todavía responder frente al estímulo del ACTH, pueden responder produciendo una cantidad de cortisol
normal, pero poco a poco ya esta secreción va a ir disminuyendo. Entonces, en condiciones basales, es decir, en condiciones normales, por decirlo, una persona podría tener insuficiencia suprarrenal, estar asintomático, porque su producción de cortisol todavía se mantiene bien, con una mayor exigencia por parte de la ACTH, ¿no? La ACTH secreta más, entonces la responde. Pero si esa persona que está en condiciones normales se le agrega un factor desencadenante, un factor estresor, por ejemplo, una enfermedad aguda, una infección, una cirugía, un traumatismo, en ese caso la suprarrenal debería responder produciendo más cortisol, pero si ya tiene menor reserva, no va a responder como debe ser y ese factor puede desencadenar una crisis suprarrenal, ¿no? Entonces, en otras palabras, la mayoría de los pacientes que se presentan en crisis son aquellos pacientes que ya tenían de fondo una insuficiencia suprarrenal, pero que estaba estable, pero no ha podido responder frente a un factor estresante. Ya conforme van destruyéndose más y más los suprarrenales, ya comienzan a aparecer ya notoriamente más los síntomas típicos de insuficiencia suprarrenal crónica. La siguiente, Sebastián. Doctor, Sí, disculpe, una escucho. consulta. ¿Hasta cuánto Ujú. de compromiso puede haber para que se inicien síntomas, por más que sean leves? ¿Necesariamente es el 80-90% o hay un umbral menor a eso? No, el 80% es para decir que ya los síntomas son mucho más notorios, ¿no? Algunos plantean que a partir del 50% 60% de las glándulas Ujú. podría estar afectado y recién comenzar a sentir algo muy leve que muchas veces pasa desapercibido. Por Oh, ejemplo, a ok. una paciente que tiene sus dos suprarrenales, la operan y le sacan una, Ujú. entonces la otra suprarrenal puede seguir funcionando normal y no tener ningún síntoma, ¿no? Y ahí tendría Ujú. solamente el 50%. Pero si a esa suprarrenal ya se le va bajando el funcionamiento, sí puede empezar como el 60%, pero lo más florido es a partir del 80%. Entiendo. Gracias, doctor. ¿No? No, ¿de qué? ¿Dónde está? Allá. Entonces, ocurre poco a poco, pero si uno tiene una destrucción rápida, como la hemorragia, por ejemplo, entonces eso sí, rápidamente va a llegar a tener síntomas, ¿no? O sea, un paciente puede estar tranquilo, viene el suprarrenal, se le infarta o se necrosan o tiene una hemorragia de suprarrenales, rápidamente el nivel de cortisol en la sangre va a caer y va a tener una crisis suprarrenal, es aguda. Y es importante esto que menciono en el segundo párrafo de esta diapo, porque conforme va cayendo la secreción del cortisol, la ACTH va aumentando, ¿no? Y esta ACTH, como efecto de su incremento en los niveles, va a producir hiperpigmentación. Entonces, en una insuficiencia suprarrenal crónica, primaria, lo característico es que el paciente se vaya pigmentando más. Y es lo que describió el cirujano Addison. Él describió pacientes con tuberculosis, estaban haciendo, ¿no?, que se iban poco a poco pigmentando más. Él le llamaba como que se iban tiznando o como si estuvieran humeándose, ¿no? Entonces, esa CTH incrementada va produciendo hiperpigmentación. Y la falta de cortisol va a producir debilidad, fatiga, falta de apetito, en algunos casos náuseas, vómitos, y si es severo, viene hipotensión, en algunos casos hipoglicemia. Los mineralocorticoides, que también se producen a nivel de la corteza suprarrenal, al haber deficiencia de estos mineralocorticoides, va a haber disminución también en los niveles de sodio, porque va a haber pérdida renal. O sea, se pierde el nivel de la orina, sodio, y se retiene de potasio. En algunos casos puede haber deshidratación severa, hipotensión, hiponatremia marcada, hipercalemia, ¿no? Y debido a la deshidratación también acidosis metabólica.
La siguiente, Sebastián. Ese es un esquema. La ACTH deriva de una molécula mayor, que es una molécula primitiva, que se llama proopiomelanocortina. Y esta proopiomelanocortina tiene varios componentes, entre ellos la ACTH, la beta-lipotropina, la beta-endorfina, etc. Pues es proopio, opioide, melano de melanocytos, cortina de ACTH. Y también tiene esta ACTH, ¿no? Un componente que es alfa-MSH, que es tanto la alfa como la gamma MSH van a tener un efecto sobre los melanocitos provocando su pigmentación. Entonces, cada vez que se secrete ACTH, también se está secretando MSH. Por eso es que el incremento del ACTH lleva a pigmentación cutánea, cuando se da durante tiempo prolongado. Siguiente, Sebastián. ¿Cuáles son los síntomas, como le mencionaba, y los signos? Cuando es crónica, esta insuficiencia suprarrenal primaria va a ir acompañada de pigmentación cutánea. Y también en las mucosas. Va a haber debilidad, va a haber malestar, va a haber fatiga, anorexia. Puede acompañarse de otras manifestaciones autoinmunes, como el caso del vitiligo, que es una despigmentación de la piel. La siguiente, Sebastián. Aquí en esta diapositiva pueden ver, por ejemplo, cómo pigmentación a nivel de los arrillos, de la parte interna del labio, de pigmentación en las zonas de fricción, como en las zonas expuestas al sol, las manos, en las palmas de las manos también pueden ser los surcos, de las manos más oscuros, los nudillos. Puede aparecer pigmentación en cicatrices recientes. Todo ello es debido a la alteración de MSH como producto de la mayor secreción de ACTH. Eso es lo característico en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica. Cuando hay hipoglicemia, se ha visto que es más frecuente en los casos de los niños que en los adultos, y esta hipoglicemia se agrava pues, por la infección y por la mala ingesta debido a la enfermedad. Y puede acompañarse en mujeres de amenorrea o pérdida también del vello axilar, del vello púbico, cuando hay menor producción de andrógenos adrenales, ¿no? Entonces, es decir, la insuficiencia suprarrenal primaria va a acompañarse puede acompañarse de otras características más. Pero es importante recordar, sobre todo, insuficiencia suprarrenal primaria crónica, pigmentación de la piel, ¿no? ¿Por qué? Si es aguda, no le da tiempo a pigmentarse, ¿no? Eso requiere meses. Entonces, la crónica es la que pigmenta. El siguiente, Sebastián. Entonces, aquí llamamos una crisis adrenal aguda, una crisis suprarrenal. Esta crisis suprarrenal es una emergencia médica, una emergencia endocrina. Estas crisis suprarrenales agudas se van a presentar en aquellas personas que tenían ya una insuficiencia suprarrenal previa, crónica, pero que se han descompensado por un factor que se ha agregado. Como mencionaba, esos factores agregados pueden ser infecciones, pueden ser infartos, pueden ser traumatismos, ¿no? Todo lo que genere estrés orgánico puede desencadenar una crisis suprarrenal aguda, porque el paciente puede haber estado tranquilo, ¿no? En condiciones no estresables, o sea, sin estrés, no estresantes, puede estar tranquilo, pero una vez que se le agrega un estresor, ya la suprarrenal no logra responder como debería. Entonces, en esta crisis suprarrenal aguda, ya se agrega shock hipovolémico, como hacen acidosis metabólica, pueden tener dolor abdominal por la misma acidosis, que muchas veces puede confundirse con un cuadro quirúrgico.
pueden presentar fiebre o también puede encontrarse en el laboratorio análisis alterados como hiponatremia, hipercalemia, linfocitosis, eosinofilia y en algunos casos hipoglicemia. En la siguiente, por favor. Algo que puede ser diferente a las otras presentaciones, cuando hay una hemorragia suprarrenal, la hemorragia suprarrenal puede presentar dolor en el nivel del flanco, ¿no? O en la región lumbar, puede verse algún tipo de distensión abdominal, signos de peritonismo en la pared abdominal. Se puede acompañar de shock, de fiebre, de cianosis. Eso es el caso de las hemorragias suprarrenales. En el siguiente, Sebastián. En los exámenes auxiliares se puede encontrar, ya les mencionaba, hiponatremia, hipercalemia. Y también acidosis metabólica en grado variable, la mayoría de veces si es paciente ambulatorio es acidosis metabólica leve. Cuando el paciente se deshidrata puede haber retención hidrogenada, es decir, incremento de la urea, incremento de la creatinina. Ustedes han visto que para reacciones alérgicas, por ejemplo, uno les inyecta corticoides, ¿no es cierto? Hexatasona, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el efecto de los corticoides es retirar o disminuir la cantidad de eosinófilos que tienen que ver con la reacción alérgica. Cuando falta corticoide, cuando hay insuficiencia suprarrenal, característicamente los eosinófilos aumentan en sangre. El efecto contrario. Por eso que puede haber eosinofilia en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria. En las radiografías de tórax, perdón, en la radiografía de abdomen, en la siguiente, Sebastián, continuando con los exámenes auxiliares, se puede ver en la radiografía abdominal calcificaciones en aquellos pacientes que han tenido tuberculosis suprarrenal, un 50% calcificaciones en el área de los suprarrenales. O si es que ha habido hemorragia, también con el tiempo tiende a calcificarse. En las tomografías de abdomen, cuando la persona ha tenido tuberculosis suprarrenal, esas suprarrenales se ven más grandes. También cuando son invadidas las suprarrenales por hongos o por tumores, por hemorragias o citomegalovirus, también se ve crecimiento de las suprarrenales. En cambio, cuando es una insuficiencia suprarrenal autoinmune, generalmente las suprarrenales se ven más pequeñas, más delgadas, ¿no? Más atróficas en las tomografías. Y en el electrocardiograma se pueden ver complejos de bajo voltaje y cambios en las ondas, ¿no? Debido a la hipocalemia, que puede, a la hipercalemia, perdón, que puede presentar insuficiencia suprarrenal. Sobre todo por los cambios electrolíticos. Siguiente, Sebastián. Pues en cuanto a insuficiencia suprarrenal secundaria, una más. Una diapo más. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, como habíamos mencionado, la suprarrenal puede estar bien, pero la causante de la mala producción de corticoides es la menor función de la hipófisis. Tiene una menor secreción de ACTH. Y entonces, hay un menor estímulo hacia las suprarrenales y estas terminan produciendo menor cantidad de cortisol. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? En la que hay una menor secreción de ACTH? Pues la causa más frecuente es cuando un paciente que tomaba corticoides crónicamente, de manera exógena, o sea, tomaba pastillas o recibía ampollas, este paciente,
súbitamente deja de tomarlos. Entonces va a haber una caída brusca del cortisol en sangre, del corticoide en sangre, y la hipófisis, que estaba reposando, todavía no responde adecuadamente, ¿no? Demora en producir la secreción de ACTH, y entonces viene lo que se llama una insuficiencia suprarrenal. Entonces, lo más frecuente es la suspensión de los corticoides exógenos. Y de las causas endógenas, es decir, del propio organismo, puede haber, ¿no?, tumores hipofisiarios o hipotalámicos que están comprometiendo la secreción de ACTH. Recuerden que todas las causas que han podido escuchar en las clases sobre hipopituitarismo, que da la doctora Chávez, las causas de hipopituitarismo, todas ellas pueden llevar a una menor secreción de ACTH y por tanto menor estímulo de la suprarrenal. Entonces aquí la causa está en la glándula hipófisis. La siguiente, por favor. En la mayoría de los casos, la suprarrenal, como está preservada, entonces va a tener una secreción normal de aldosterona en las suprarrenales, ¿no? Porque el problema está en la hipófisis, en estos casos de insuficiencia suprarrenal secundaria. Y podría inclusive estar la secreción del cortisol bien, en condiciones basales, la ACTH también, pero cuando hay una exigencia agregada, esta hipófisis puede ser que no responda porque no tiene una reserva adecuada de ACTH. Y conforme va pasando el tiempo, al haber menor estímulo, menor secreción de ACTH, entonces la suprarrenal se va a ir atrofiando, ¿no? Sobre todo las zonas que tienen que ver con la secreción del cortisol, que es la fascicular, y los esteroides, desde la zona reticular. Entonces uno le pone una CTH, inyecta CTH y no responde adecuadamente porque se ha ido atrofiando. Pero lo que debe quedar claro es que aquí la causa es por el problema hipofisiario más que por el problema de la propia suprarrenal. Los síntomas van a ser similares a los de la suprarrenal primaria. La siguiente, por favor, Sebastián. ¿No? Los síntomas van a ser similares, sin embargo, la diferencia va a estar en que no hay una hiperpigmentación, porque no hay mayor secreción de ACTH. Sebastián, la siguiente. Y como la zona de la glomerulosa, que es la zona que secreta aldosterona, va a estar bien conservada, entonces no hay ahí problemas de hipercalemia, ¿no? Generalmente en la insuficiencia suprarrenal secundaria no hay pigmentación, no hay hiperpigmentación, perdón, y tampoco hay hipercalemia. Entonces nos puede ayudar a tener un enfoque más rápido. Puede presentarse los pacientes también en crisis suprarrenal, cuando no tenía el diagnóstico previo. Puede, como les mencionaba, lo que ayuda a diferenciar esto en las salas de emergencia es que no hay hiperpigmentación, y la hipoglicemia a veces se puede encontrar como una manifestación inicial. Siempre la hipoglicemia es más notoria en los niños, más que en los adultos. Entonces, ¿qué cosas debemos estar atentos cuando evaluamos un paciente que llega, ¿no?, a la emergencia, que está en crisis suprarrenal? Hay que ver si es que hay algún dato que nos oriente a que el paciente ha estado tomando corticoides crónicamente, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus, toman corticoides de manera crónica y les va provocando cambios en la facies, puede haber una facies cushingoide. Entonces uno ve un facies cushingoide que está en crisis suprarrenal, debe sospechar que ha dejado el tratamiento de corticoides seguramente. Si hubiera hipogonadismo o hipotiroidismo, también
debe hacer pensar que la hipófisis no está produciendo una adecuada cantidad de hormonas, debe haber un hipopituitarismo de fondo, o podría existir galactorrea, ¿no?, que indique que hay un prolactinoma, ¿no?, o hay algo que nos indique acromegalia, que puede estar indicando un tumor secretor de hormona de crecimiento. Estos tumores algunas veces adquieren un tamaño muy grande que comprime al resto de la hipófisis y hace que funcione mal el resto de la hipófisis. Entonces puede estar desencadenando una insuficiencia suprarrenal secundaria. La siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Pues, primero, sabemos que la insuficiencia suprarrenal puede tener etapas previas en las que es asintomático. Entonces, lo que se recomienda primero es ver si hay una pobre respuesta de secreción de cortisol frente al estímulo con ACTH. Lo recomendable es de un dosaje de cortisol y posteriormente hacer un test de estimulación con ACTH. El ACTH comercialmente tiene el nombre de cosintropin, aunque estos años por la pandemia no han traído al país. Estamos en muchos problemas para poder hacer el diagnóstico adecuado. Pero si uno inyecta ACTH, normalmente debería elevarse la secreción del cortisol por encima de 18, ¿no?, o un incremento respecto al valor inicial en 5 microgramos por decilitro. Entonces, una vez que uno estimula con ACTH y se elevan los niveles del cortisol, se puede hacer el descarte de una insuficiencia suprarrenal primaria, sobre todo si es que el valor pasa de 20, ¿no? Ahora, si uno estimula y no hay una adecuada respuesta, si uno estimula y hay una adecuada respuesta, puede descartarse insuficiencia suprarrenal primaria. Sin embargo, todavía queda la posibilidad de que sea una insuficiencia suprarrenal secundaria parcial. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y la siguiente, por favor, Sebastián. Y midiendo el nivel de ACTH, también, si encontramos que tienen cortisol bajo y la ACTH está elevada, entonces le decimos que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Realmente están por encima de 240. Y si el valor de ACTH estuviera bajo, entonces hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal secundaria. La siguiente, Sebastián. He tratado de resumir esto en un gráfico. La siguiente, Sebastián. Como les mencionaba, si uno hace un test de estimulación con ACTH, o sea, esto espero que esté claro, ¿no? Cuando uno sospecha de una insuficiencia glandular, lo que tiene que hacer es un test de estimulación. Cuando uno sospecha de un exceso de funcionamiento glandular, hace un test de supresión, ¿no? Entonces, en el caso de que uno sospecha la insuficiencia suprarrenal, debe ser un test de estimulación con ACTH. Si el test de estimulación con ACTH sale normal, entonces no es una insuficiencia suprarrenal primaria, se excluye. Si el test de estimulación con ACTH sale anormal, entonces hacemos el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal y luego tenemos que medir ACTH para ver si está elevada. En este caso es una insuficiencia suprarrenal primaria. O si la ACTH no está elevada, o sea, puede estar baja o normal. En ese caso es el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal secundaria.
Pero si hicimos el test de estimulación con ACTH y salió normal, una posibilidad es que todavía exista una insuficiencia suprarrenal secundaria, pero con una reserva disminuida, es decir, que no sea tan florida, ¿no? Entonces, para ya, si uno encuentra, quiere hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal secundaria, en este cuadro azul con contorno amarillo, lo recomendable ahí ya es hacer un test de metilapona, que es bloqueando la secreción de cortisol suprarrenal, o un test de hipoglicemia con insulina para que eso exija un incremento en la secreción de ACTH. Si es que responde bien frente a estos tests, entonces ya se excluye también la posibilidad de que sea una insuficiencia suprarrenal secundaria. Si no responde bien ante estos test de metilapona o de hipoglicemia, entonces se hace el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, una secuencia de pasos que deberíamos hacer para poder descartar insuficiencia suprarrenal. El siguiente, dos más. ¿Cómo se trata la insuficiencia suprarrenal? Pues es sencillo. El paciente que tiene insuficiencia suprarrenal debe recibir de por vida tratamiento con corticoides, tanto glucocorticoides como mineralocorticoides. En algunos casos, felizmente, la mayoría de veces, es suficiente dar un glucocorticoide, que también tiene de pasadita efecto mineralocorticoide. Entonces, pero en el caso que llegue como una crisis suprarrenal aguda, es decir, el paciente con hipotensión, con hiponatremia, con hipercalemia, etc., entonces el tratamiento tiene que ser rápido, tiene que estar orientado a dar hidrocortisona endovenosa. Deben recibir unos 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa cada 6 a 8 horas, en las primeras 24 horas, y después ya se puede ir reduciendo la dosis de hidrocortisona endovenosa, ¿no? Los siguientes días, de acuerdo a la evolución del paciente. Rápidamente el paciente responde con esta administración de hidrocortisona y mejora notoriamente los niveles de sodio, de glucosa en sangre, pero principalmente en la presión arterial. Algunos pacientes no tienen el diagnóstico o no saben o están inconscientes y no pueden darlo al médico, y cuando está hipotenso en las salas de emergencia le pasan 1 litro de cloruro, otro litro de cloruro, y no mejora la presión arterial. Entonces, cuando hay una hipotensión arterial que es refractaria, que es rebelde, uno debe sospechar que está ante un paciente con una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces, se le da la hidrocortisona endovenosa y la respuesta es rápida, la recuperación es rápida de la presión. En algunos casos, algunos pacientes pueden requerir un mineralocorticoide, ya que se llama fludrocortisona. Se puede utilizar también para mejorar más rápido el cuadro clínico, pero no hay aquí en el país manera de encontrarlo. La siguiente. Les mencionaba que el tratamiento es con hidrocortisona endovenosa. Hay hidrocortisona intramuscular también, pero no es la recomendable, ya que su acción es más lenta y su absorción del tejido muscular es más bizarra, entonces no es confiable. Se prefiere usar la endovenosa. Y siempre con la administración de cloruro de sodio, ¿no? Endovenoso. Eso para mantener una adecuada perfusión tisular. En la mayoría de las veces, usando la hidrocortisona, mejora tanto el sodio como el potasio y la acidosis metabólica con la hidratación también. No se requiere necesariamente administrar sodio. Generalmente, con el tratamiento mineralocorticoide, ya mejora espontáneamente. En la siguiente, Sebastián. Creo que hay un desfase porque ustedes están más atrás y esto ya...
Una más, Sebastián. Pues una vez que el paciente sale de alta, o sea, ya tiene el diagnóstico, ya no necesita recibir endovenosos, ya no necesita con suero ni con hidrocortisona endovenosa, el paciente debe tomar medicación de por vida, pero en pastillas. Yo estoy ahorita viendo que ustedes están en una diapositiva antes de que yo estoy hablando. Una que es tratamiento de mantenimiento de la siguiente que están ustedes. Doc, ahorita estamos viendo en la pantalla tratamiento de mantenimiento. En el tratamiento de mantenimiento es con prednisona, lo más sencillo de conseguir. Se debe dar en la mañana 5 miligramos y en la tarde 2.5 miligramos. Eso trata de remedar el ciclo, el ritmo circadiano de la secreción del cortisol. Normalmente se secreta más cortisol en la mañana que en la tarde. O se puede también administrar hidrocortisona, 25 a 30 miligramos por día, dividido en 2 partes, ¿no? Mañana y noche. Cualquiera de los dos, pero el más sencillo de conseguir, más fácil de comprar es la prednisona. Se puede acompañar de mineralocorticoide también, fluorocortisona. Es muy importante educar al paciente, decirle que si él tiene... Sí, ahí estoy. Si el paciente tiene este diagnóstico, debe estar muy bien instruido respecto a que si él tuviera alguna infección, alguna cirugía o algún accidente, tiene que, se siente mal, tiene que comunicarlo a la sala de emergencias porque el médico con ese dato puede actuar más rápidamente y evitar que el paciente pase horas en shock. Y también porque puede existir alguna necesidad de incrementarle la dosis. Este paciente que está en mantenimiento, que toma su prednisona, por ejemplo, una pastillita de 5 miligramos en la mañana y la mitad en la tarde, puede ser que tenga una infección que no necesite hospitalizarse, ¿no? Puede haberle dado una infección urinaria que es ambulatoria, o una neumonía grado 1 o 2, que es ambulatoria, se pueden tratar, ¿no?, neumonía de la comunidad, se pueden requerir tratamiento. Entonces, ese paciente, de todas maneras, va a tener que aumentar su dosis de corticoide para sobrellevar mejor su enfermedad por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, durante la infección urinaria, el paciente tendría que aumentar su dosis vía oral al triple. La triplica la prednisona. En la mañana ya no tomaría 5, sino 15, y en la tarde ya no 2.5, sino 7.5. Con eso va a tener un mayor nivel de corticoide en sangre para contrarrestar el estrés orgánico de la infección. Una vez superada la infección, volvería a su dosis habitual. En otros países tienen la costumbre de darle a los pacientes un brazalete o un collarcito donde figure que el paciente tiene el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, para que si es encontrado inconsciente, el médico o el trabajador de salud que lo auxilie pueda estar enterado más rápido, ¿no?, y tratarlo más rápidamente. Aquí no es eso, pero sí tienen los pacientes un carnet o un cartoncito donde figura su diagnóstico. La siguiente, por favor. Pues bien, así como hemos hablado de insuficiencia suprarrenal, es una deficiencia de producción de cortisol, también existe una enfermedad en la que hay mayor niveles de cortisol en sangre. Eso se llama síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing viene a ser, ¿no?, un conjunto de signos y síntomas que se producen por el exceso crónico de glucocorticoides, ¿no?, independientemente de la causa, sean producidos por las suprarrenales o por un tumor en el pulmón o porque tomó demasiada prednisona. El paciente va a tener un síndrome de Cushing en que hay un exceso crónico de glucocorticoides. Sebastián, dale
Pasó. ¿Qué ocurre? ¿Qué cambios endocrinológicos ocurren en el síndrome de Cushing? Entonces, en el síndrome de Cushing va a haber una secreción incrementada del cortisol. Debido a ello, los productos de degradación del cortisol en la orina van a aumentar. Entonces va a haber elevación del cortisol libre en la orina, de sus metabolitos también. Ya no va a haber el ritmo circadiano de secreción del cortisol, que es más en la mañana y otro pico más pequeño en la tarde, sino todo el tiempo va a estar parejo, ¿no? El nivel de cortisol de sangre. Y entonces ya va a haber mayor resistencia a la supresión. Cuando uno quiere hacer una prueba de supresión, este nivel de cortisol no va a bajar adecuadamente. Entonces, esos son los cambios que habitualmente encontramos cuando hay un síndrome de Cushing. La siguiente, por favor. Podemos ver en esta diapositiva que el nivel de la mayor secreción de cortisol, ese es el caso de la secreción endógena del cortisol, hay una mayor secreción de cortisol por parte del suprarrenal. Esta mayor secreción de cortisol va a inhibir a la secreción de CRH por parte del hipotálamo y también va a inhibir la secreción de ACTH por parte del hipófisis. Eso es lo que ocurriría de manera normal. Normalmente, la secreción de ACTH disminuiría y la de CRH también. Pero en el caso del síndrome de Cushing, puede haber una mayor secreción por parte de la hipófisis de ACTH, eso sería un síndrome de Cushing secundario, o también llamado hipercortisolismo secundario. Pero existe, a diferencia de otras enfermedades endocrinas que hemos visto, la posibilidad de que también se produzca ACTH en otro punto que ya no sea la hipófisis, ¿no? Muchas veces producidos por tumores que secretan ACTH, tumores ectópicos y con frecuencia en el pulmón. Entonces eso generaría un síndrome de Cushing ectópico, así se llama. El siguiente, por favor, Sebastián. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Cushing? Vamos a centrarnos en los que son el síndrome de Cushing endógenos, ¿no? No nos vamos a centrar en los exógenos que son debido a corticoterapia crónica, no endógenos. Espero que estén con la misma diapositiva que estoy viendo yo. Van a existir síndromes de Cushing que son dependientes de ACTH y hay síndromes de Cushing que son independientes de ACTH. En la parte inferior de la diapositiva vemos los que no son dependientes de ACTH. Es decir, que no son por culpa de problemas de hipófisis ni por problemas de secreción ectópica. Cuando una suprarrenal produce más cantidad de corticoides, más cantidad de cortisol, debido a una mayor estimulación por la ACTH, entonces ahí se considera como ACTH dependiente, ¿no? Depende de ACTH. Y las causas más frecuentes son un tumor hipofisiario, ¿no? Un adenoma. Un adenoma hipofisiario se puede encontrar en el 30% en los casos de estos síndromes de Cushing. Y este síndrome de Cushing producido por adenoma hipofisiario
recibe el nombre de enfermedad de Cushing, porque así fue descrita inicialmente. Esta enfermedad de Cushing, que, se encuentra, ¿no? Que viene a ser por secreción de un tumor hipoficiario, en la mayoría de los casos, cerca del 80-90% de los casos, se debe a un tumor pequeño, un microadenoma hipoficiario, y en 10 a 20% de ellas por causa de un macroadenoma hipoficiario. Por frecuencia, un 15 a 20% de los casos de síndrome de Cushing se debe a una producción ectópica de ACTH, como mencionaba, producido por algún tumor en algún otro lugar, que generalmente, por frecuencia, es en pulmón, un tumor pulmonar, un cáncer de pulmón. Está produciendo ACTH y esta ACTH estimula a la suprarrenal para que funcione demasiado. Pueden existir algunas otras causas, como una hiperplasia de las células que producen ACTH, ¿no? Una hiperplasia macromodular o una producción ectópica de CRH, que es habitualmente producida por el hipotálamo, pero después está produciendo en otro sitio. Eso son causas mucho más raras que pueden condicionar un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Y causas de ACTH no dependiente son todas aquellas que dependen solamente de la suprarrenal. Ya no depende de ACTH, sino que la suprarrenal solita se manda a producir mayor cantidad de cortisol. Tenemos los adenomas suprarrenales, que vendría a ser la causa más frecuente de los síndromes de Cushing no dependientes de ACTH, es el 10% del total. Y a causas más raras como el cáncer suprarrenal o una hiperplasia micro o macronodular en las suprarrenales que llevan a que se produzca demasiado cortisol. En general, las causas más frecuentes son las ACTH dependientes. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se encuentra de manera característica en los pacientes con síndrome de Cushing? Ustedes seguramente se han descrito alguna vez o han visto alguna foto, alguna figura de un paciente con síndrome de Cushing, en que lo característico es que haya obesidad central, que se llama obesidad centrípeta, muy frecuente. Se puede encontrar la plétora facial o la facies de luna llena, es decir, la cara se va poniendo más redonda conforme pasan los años con la enfermedad. Puede haber hirsutismo, es decir, aparición de vello, ¿no?, en exceso. Puede haber alteraciones menstruales, oligomenorrea, por ejemplo, debilidad en las piernas, por miopatía. Puede existir estrías, ¿no?, mayor estrías que son de color rojo vinoso, por ruptura de miofibrillas. Puede haber acné, ¿no?, o impotencia también en el caso de los varones. Es decir, el cuadro clínico del paciente con síndrome de Cushing y va a depender muchas veces de cuál es el efecto predominante, ¿no? Hay efectos predominantes de glucocorticoides, hay efectos predominantes de mineralocorticoides que pueden estar yendo de la mano con el cuadro clínico. La siguiente, Sebastián, por favor. En el caso que los pacientes con síndrome de Cushing, el exceso de los glucocorticoides, como su nombre lo dice, gluco tiene que ver con glucosa. Los glucocorticoides van a producir incremento de la glicemia o incremento de la resistencia a la insulina, provocar intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus. También
este exceso de corticoides va a generar depósito de grasa a nivel del abdomen, por eso tiene obesidad en el tronco, pueden tener hipertensión arterial, atrofia muscular, ¿no? Acá de una también de grasa a nivel de la región interescapular, entonces va a presentar jiba, ¿no? Como una jorobita en las jibas. Las fosas supraclaviculares también se van llenando de grasita, entonces ya no se ven cóncavas, o sea, convexas, y va a haber estrías rojo vinosa, ¿no? Va a haber fragilidad capilar, puede haber alteraciones psiquiátricas, donde muchas veces pueden tener psicosis o depresión también. Y en el caso de las personas con crecimiento, va a haber detención del crecimiento porque va a haber un cierre más rápido en los cartílagos de crecimiento. En el caso de aquellos defectos por exceso de corticoides, va a haber hipernatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Todo lo contrario de lo que ocurría en el caso de la insuficiencia suprarrenal. Aquí va a haber hipernatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Muchas veces el hecho de que predominen estos efectos de alteración electrolítica nos pueden estar orientando a que hay una secreción ectópica de ACTH. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El siguiente, por favor. Si existiera exceso de andrógenos, ¿no? Que lo cual se ve con frecuencia cuando hay síndrome de Cushing dependientes de ACTH, también cuando hay carcinomas adrenales. Cuando hay exceso de andrógenos se puede ver alteraciones menstruales, signos de virilización en las mujeres, ¿no? Y cuando hay exceso de ACTH, más aún si es ectópico, puede haber pigmentación, como lo que ocurría en el caso de los pacientes con Addison. Va a haber pigmentación también cuando hay exceso de ACTH en el paciente, principalmente en aquellos que tienen secreción ectópica, porque los niveles de secreción de ACTH son mayores cuando hay un cáncer que secreta ectópicamente ACTH. La siguiente, por favor. Aquí se va a poder ver lo que mencionaba, las fascias de luna llena en esta paciente. Esta paciente tenía al final diagnóstico de un carcinoma suprarrenal, un cáncer suprarrenal que es poco frecuente, pero que ya lo venía arrastrando en cuestión de unos 2 años y había ido depositando grasa a nivel del abdomen, con estrías en el abdomen, pigmentación en las uñas y el cambio en la morfología del rostro, ¿no? Pueden ver también que presenta jiba y en la zona de las patillas de la barbilla también había un incremento en la vellosidad. Todo ello estaba siendo provocado por el tumor suprarrenal que había presentado, que al final fue un carcinoma. Es muy frecuente, la siguiente por favor, es muy frecuente encontrar miopatía proximal, de debilidad de la parte proximal de los músculos, sobre todo de los muslos. Osteoporosis también, porque los niveles apariciones espontáneas de la hipocalemia, ¿no? La hipocalemia produce debilidad muscular. El siguiente, por favor. Así como hay pasos diagnósticos para la insuficiencia renal, también hay unos pasos a seguir para hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing. Va a haber pasos para seguir. ¿Qué ocurre? Primero, cuando uno sospecha de que tiene un síndrome de Cushing, debería hacer unas pruebas de screening. Screening es
tamizaje. La prueba de screening, primero se pide una prueba de cortisol libre urinario, que tiene que estar incrementada, 140 a 150 microgramos por 24 horas o más. O se le puede dar un miligramo de dexametasona en la noche a un paciente para que lo tome, y al día siguiente el cortisol debería estar bien bajo, debería estar bien bajo, porque debería suprimir. Entonces, si no suprime el cortisol al día siguiente de tomar un miligramo de dexametasona, entonces ese paciente sí tiene un síndrome de Cushing y tiene que pasar al siguiente paso, que es la confirmación. Una manera también es medir la cortisol en saliva. El cortisol en saliva va muy de la mano con el nivel de sangre. Entonces, si el cortisol en saliva a las 11 de la noche, que es un punto en el que debería estar bajo, está más alto de 0.55, entonces también es un paciente que tiene alta sospecha de Cushing y tiene que ser confirmado. La confirmación viene a ser prácticamente con medición nuevamente de cortisol libre urinario, pero si ya hemos hecho un cortisol libre urinario en la primera, no lo recomendable es hacer uno en la segunda. O sea, ya no es la misma prueba. Y para la confirmación, no se haría un test de supresión con 1 miligramo, sino se le da 2 miligramos en la noche previa, y se espera que al día siguiente el nivel de cortisol se suprima, es decir, salga bajo. Si sale alto, más de 1.8 microgramos por decilitro, entonces ya se confirma que tiene un diagnóstico de síndrome de Cushing, y lo que hay que buscar ahora es ver cuál es la causa. Entonces, si se confirma que tiene síndrome de Cushing, lo que hay que hacer es medir ACTH. Si la ACTH sale baja, entonces significa que no es dependiente de ACTH, y lo que hay que buscar son las causas suprarrenales. Ya se le pide tomografía para ver si hay un tumor en el suprarrenal, ¿no? Si ese tumor puede ser ya seguramente benigno o maligno, dependiendo de las características que se encuentren. Pero ya con esto descartaríamos otras causas, ¿no? Si la ACTH salió baja, es causa no dependiente de ACTH, y nos haríamos buscar en suprarrenales. Sin embargo, si la ACTH sale mayor o igual a 10 microgramos por mililitro, entonces vamos a estar dentro de todas las causas que son dependientes de ACTH. De ahí tenemos que seguir investigando. Muchas veces es más difícil poder hacerle el diagnóstico del Cushing, porque ya hay varias pruebas que se tienen que hacer. Entonces, si tenemos ACTH dependiente, la siguiente por tenemos que continuar haciendo pruebas de supresión, pero ya no con dosis de 1 o 2 miligramos, que son dosis bajas, sino con mayores dosis. Entonces ya se le daría una dosis más alta, que viene a ser 8 miligramos en la noche. Esa prueba de supresión con 8 miligramos, llamada también test de supresión fuerte o test de Lidl. Entonces ahí se esperaría que el cortisol, pues habiendo recibido 8 miligramos en la noche anterior, al día siguiente el cortisol debería estar bajo. Es decir, si suprime más del 50% de lo que tenía antes, entonces estamos frente a la sospecha de un microadenoma oficial. Pero si a pesar de haberle dado
8 miligramos en la noche. Cortisol no baja más del 50%, entonces no suprime. Entonces ahí tenemos que seguir investigando, ya haciendo otras pruebas más. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Se le administra CRH y se le tiene que medir, ¿no? La cantidad de ACTH en sangre, en los senos petrosos y en la sangre periférica, en el brazo, por ejemplo. Entonces, si uno le administra CRH y la cantidad de ACTH se eleva mucho más en los senos petrosos y la relación contra la cantidad en sangre es mayor 3:1, entonces estamos hablando que hay un macroadenoma hipoficiario, y si es que no hay incremento, a pesar de haber puesto CRH, haber inyectado CRH, no hay un incremento de ACTH en senos petrosos más que en la sangre periférica, entonces estamos hablando de que se está secretando ectópicamente. Hay algunas personas, médicos, perdón, que de frente le mandan tomografía abdominal, resonancia de hipófisis, todo. Muchas veces se esconde el tumorcito, no se ve porque es pequeño, ¿no? Entonces no, hay un gasto innecesario. Entonces, por eso es que se recomienda hacer este árbol diagnóstico de pruebas para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing, ¿no? Las últimas son más complicadas porque requieren cateterismo de senos petrosos para poder evaluar, ¿no?, a cuánto se elevó el ACTH en senos petrosos después que se le administró CRH. Eso es lo que, ¿no?, felizmente son un poco los casos en los que se llega a hacer eso. El siguiente, por favor. Ya estamos por acabar, no se me preocupen. Aquí se les pone un cuadro sobre el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing, lo que habéis mencionado. Hay causas dependientes de ACTH y otras causas no dependientes. Algunos van a tener que ser suprimidos, unos no responden, otros sí. Y tal vez lo que sea diferente en este cuadro, que no les he mencionado todavía del resto de la clase, es que la dihidroepiandrosterona sulfato, que es la DEAS, puede servir como un marcador de cáncer de suprarrenales, porque este DEAS se incrementa en valores notoriamente elevados, más de 800, en el caso de los pacientes con cáncer suprarrenal. Entonces, es un marcador que deberíamos tenerlo, ¿no?, tenerlo presente. De todo el resto del cuadro ya se discutió en la diapositiva anterior del fluxograma. Entonces, DEAS puede ser un marcador de carcinoma suprarrenal. La siguiente, por favor. Creo que nos hemos desfasado. ¿Cómo se trata el síndrome de la enfermedad de Cushing? La enfermedad de Cushing, que decíamos que es el tumor hipoficiario, pues va a requerir cirugía transesfenoidal. Una cirugía transesfenoidal, porque afortunadamente la mayoría son microadenomas, llega a una curación de 80%. Si no se llega a curar con cirugía, algunos van a requerir radioterapia. Si a pesar de ello todavía sigue la secreción tópica, o la secreción aumentada de ACTH, perdón, se va a usar medicación para frenar la secreción de cortisol por las suprarrenales. Y para ello se va a tener que usar mitotane o ketoconazol. Y en algunos casos en los cuales no hay respuesta a ningún tratamiento, se va a tener que utilizar ya cirugías y sacarle las dos suprarrenales para que no haya mayor secreción de cortisol. En algunos casos no se le encuentra el tumorcito por ningún lado, entonces se tiene que
extirpar las suprarrenales, y ello va a llevar a que el tumorcito poco a poco vaya creciendo y sea evidenciable, ya sea en una tomografía o una resonancia de hipófisis o en un otro lugar. En cuanto a los tumores que secretan ACTH, y esta ya es la última diapositiva, en cuanto a los tumores que producen secreción ACTH ectópica, lo que tenemos que recordar primero es que son tumores muy agresivos, son tumores cancerosos, de rápida evolución. Entonces, como el tumor secreta ACTH excesivamente, va a provocar un incremento marcado del cortisol, también va a provocar hipernatremia, hiperglicemia, hipocalemia, alcalosis metabólica. Esos tumores de rápida evolución no dan tiempo a que el cuerpo del paciente se vaya transformando a lo que clásicamente conocemos como el síndrome de Cushing, ¿no? Con la jiba, con la fase de luna llena, con la obesidad abdominal. Generalmente esos tumores tienen tan rápida evolución que lo más llamativo es que el paciente se va pigmentando en la piel, se puede deshidratar, puede haber fluidez oral, puede haber una glucosa bien elevada. Pero característicamente estos pacientes que tienen secreción de STH no lucen como un Cushing habitual típico, no tienen fase de luna llena, no les da tiempo al organismo a tener todos estos cambios fenotípicos que hacen el diagnóstico fácilmente. Lamentablemente los tumores de ACTH son tumores muy agresivos y son de células primitivas que avanzan rápidamente y generalmente cuando se diagnostican ya la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Tiene una sobrevida de menos de 3 meses. Lamentablemente ahí no se puede hacer mucho más que darle calidad de vida al paciente en su etapa final. Bien, esta era la última diapositiva. Yo sé que no ha sido la mejor manera de poder llevar la clase porque hemos estado un poco desfasados. Ha estado pésimo. Que la siguiente vez no podrá ser. Y no sé si tienen alguna interrogante, ya me pasé de su hora. Quisiera a ver si hubiera algún interrogante para poder solucionarla ahora. Doc, dos consultas sobre la Hola. insuficiencia suprarrenal primaria. La primera es, ¿podemos llamar a todas las causas de insuficiencia Entiendo. adrenal primaria, incluyendo las más frecuentes como las menos frecuentes, como enfermedad de Addison? Esa es la primera. Y la segunda es con respecto a la causa hemorrágica. ¿Afecta también a la médula suprarrenal? Por favor.